La visión clásica del poder y la obligación consiste en que la sociedad guía su conducta a través del respeto a una norma que se considera natural, entendiendo por tal el hecho de estar justificada por la tradición, por las costumbres. Ahora, el pensamiento moderno rompe con esa mentalidad tradicionalista organicista y frente al acatamiento del estado de cosas que lleva consigo esta mentalidad, se apoya en el carácter corrosivo y crítico de la conciencia individual. Por lo tanto, otro de los elementos que diferencia el modelo clásico del naturalismo moderno es que en el primero, se opera una visión axiológica del mundo en la cual predomina la indistinción entre lo público y lo privado. Para el ciudadano clásico coinciden absolutamente lo público y lo privado. En este sentido, y releo, voy a citar textualmente las palabras de una filósofa de una impronta muy importante en la filosofía como es Hannah Arendt. Ella dice, en opinión de los antiguos, la faceta de privación que contiene la palabra privado fue de suma importancia. Significaba literalmente el estado de quien es o está privado de algo, incluso de las supremas capacidades del hombre, quien llevaba una vida exclusivamente privada, quien, como el esclavo, no tenía acceso a la esfera pública o quien, como el bárbaro, recordemos las ideas de Platón y de Aristóteles fundamentalmente al respecto, ¿no es cierto? Retomo, no tenía acceso a la esfera pública o, como el bárbaro, optaba por no crear esa esfera, no era plenamente humano. Hoy ya no pensamos ante todo en su significado de privación cuando utilizamos esta palabra, lo cual en parte se debe al enorme enriquecimiento de la esfera privada a través del moderno individualista. Bueno, este modelo del individualismo debemos comprender que tanto la visión moderna como la visión clásica han surgido de un contexto sociocultural concreto. En ese sentido podemos decir que las dos, estas visiones o ambas visiones, son ficciones, es decir, son producto de la idea del hombre, son resultado, en tanto ficciones, son resultado de la arbitrariedad. En algún sentido, dependen de la asunción de determinadas axiologías o escala de valores que están articuladas en el devenir histórico, en una trama, en un entramado sumamente complejo y de múltiples determinaciones. En el modelo clásico, tanto lo sabemos como en Platón y Aristóteles, hay una correlación entre la idea de lo natural, lo valioso y lo político o la política. Es una concepción con un fuerte contenido teleológico, del griego telos, fin, ¿no es cierto? Es decir, con una finalidad en Platón y Aristóteles. Contenido teleológico que está asociado con una escala de valores, es decir, con contenidos axiológicos. La axiología es la disciplina filosófica que se ocupa de analizar justamente los valores. Estamos en el terreno, entonces, de lo ético, un orden de valores
según cada comunidad, cada grupo cultural, fundamentaba en eso el ordenamiento de su actuación, de la conducta humana, ¿no? Esos valores axiológicos en la etapa clásica tenían validez universal, eran válidos, universales y necesarios. El acceso a ese sistema axiológico se logra a través, en el caso del justnaturalismo moderno, a través del ejercicio de la razón. Y una vez que se accede a ellos, a la voluntad no le queda más que cumplir con aquello que la razón ha descubierto. Por lo tanto, hay un sometimiento de la voluntad a la razón. Y la captación de esas verdades en el mundo medieval va a estar de algún modo constituido por la tradición aristotélico-tomista, donde lo político tiene un rasgo de naturalidad afín a la señalada para el pensamiento aristotélico. Hay una racionalidad íntima del Estado para comprenderla, y no es necesario ser cristiano en esta visión, sino que basta con hacer un buen uso de la razón. Más allá de la presencia de lo sobrenatural en la edad medieval, lo sobrenatural que es aquello trascendente que es Dios, el pensamiento tomista recupera la racionalidad objetiva del mundo clásico. Pero también en esta línea la voluntad del hombre debe seguir al entendimiento, que es el que le muestra el bien. Bueno, yendo al justnaturalismo moderno, habíamos hablado de la centralidad del aporte de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes describe su propuesta en términos de que el problema de la paz y de la soberanía absoluta radica en que en el hombre anida una perpetua sed de poder, una perpetua e inquieta aspiración de poder que solo termina con la muerte, dice, ¿no? Entonces, se va a tratar de cómo regular esa aspiración que cada uno de los hombres tiene en relación con el poder sin que acabemos unos exterminando a otros. La esperanza de un placer más intenso que el que se ha alcanzado, el hecho de que no pueda conformarse con un poder moderado, lleva a que hay que asegurarse que esos poderes y esos medios para vivir bien que se poseen en el presente, digamos, lleve a la adquisición de mayor poder cada vez a través de nuevos medios. Esa insatisfacción constante va a plantear la emergencia del egoísmo, que constituye el fondo genuino de la naturaleza humana, dice Hobbes. Es decir, llega a describir de qué tipo, de qué naturaleza es ese egoísmo que caracteriza, sería como el rasgo determinante de la naturaleza humana para Thomas Hobbes. Y todas las pasiones humanas, incluidas las que aparecen eminentemente desinteresadas o altruistas, pueden ser reducidas en última instancia, dice Hobbes, como obedientes o fundadas en esa sed egoísta que aspira siempre a mayor poder. Hobbes retoma la célebre fórmula de Plauto, recordemos antes de Cristo,
200 años antes de Cristo, la fórmula que decía Homo hominis lupus, es decir, la famosa idea por todas conocidas, por todos nosotros conocidas, que dice el hombre es el lobo del hombre. Bueno, para concluir, Hobbes realiza un agudísimo análisis del egoísmo humano elevado al rango de naturaleza humana. Es decir, para ser clara, la naturaleza humana es sinónimo de egoísmo y él se va a dedicar a tratar de argumentar cómo se origina, cómo persiste y qué móviles tiene ese egoísmo humano. Y a partir de allí justifica la instauración a través del pacto social de un soberano absoluto que pueda garantizar al menos la paz y por lo tanto el bienestar, digamos, la vida de los súbditos. Siguiendo el método deductivo habitual, intenta construir un sistema regulativo del egoísmo que pueda establecer pautas de convivencia pacífica. Es decir, dada esta disposición del hombre, de la naturaleza humana, que está dada por su carácter, por su naturaleza psicológica y las relaciones en que esta naturaleza ha puesto a los individuos entre sí, vinculándose a través de rasgos hostiles, violentos, agresivos mutuamente, es que establece el fin al que la misma naturaleza dirige la actividad humana. Se trata de deducir, dice Hobbes, un sistema de las condiciones más adecuadas para la realización de este fin, que es la sociedad civil. Bueno, en el aula virtual vamos a disponer de algunos breves relatos fílmicos en propuestas de YouTube que están indicadas a través de las direcciones de URL y también una guía que nos permita comprender y poder enunciar claramente la visión de Thomas Hobbes para después sí pasar a otros aportes y seguir metiéndonos en la especificidad del conocimiento jurídico, que es nuestro tema de gran interés. Es decir, a fin de cuentas, nuestra asignatura en el plan de estudio tiene que dar cuenta de esa especificidad acerca de cómo se construyen, cómo se validan, cómo se legitiman eso que llamamos el cuerpo o el corpus de conocimientos jurídicos. Hasta nuestro próximo encuentro.